Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla, conmigo Maritza Gómez Sergio, Víctor, ¿cómo están? Y saludos a nuestro auditorio. y Sergio Velasco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Maritza, Víctor, un saludo a todos, bienvenidos a bordo. Vamos a divertirnos hoy con este tema. Vamos a hablar de los sueños y particularmente de los sueños lúcidos, aquellos sueños en los cuales uno puede adquirir control. ¿Alguna vez has estado soñando y te das cuenta de lo que estás viviendo, de que lo que estás viviendo es un sueño? A eso le llamamos sueños lúcidos. No siempre hemos conocido la dinámica de los sueños y recientemente hemos encontrado regularidades que hacen posible que los aprovechemos para divertirnos o incluso como tratamientos para estrés postraumático, por ejemplo, que lo platicaremos más adelante. Pero bueno, de entrada vamos a hablar de los sueños de manera general y como siempre en este podcast Cosas de Sapiens nos gusta hacer un recuento de cuál es la manera en la que nos relacionamos con el tema, nuestra civilización, los sapiens, dentro de esta gran historia de las cavernas a las estrellas, en las cuales no había un manual para el mundo en el que vivimos y lo vamos poco a poco interpretando y lo vamos poco a poco conociendo, porque los sueños siempre han sido una fuente de inspiración, de misterio. Hasta hace muy poco empezamos a comprender su importancia, por ejemplo, para el funcionamiento de nuestro cerebro, para la salud de nuestro cerebro, desde la idea antigua de que los sueños eran una conexión con otro mundo, que de cierta manera lo son, pero también de los viajes astrales, de la ensoñación, de comunicarse con otra persona con la que estás soñando. Desde esas ideas hasta lo que hoy nos dicen las neurociencias, ha habido un gran camino recorrido, pero todo ese camino ha sido muy, muy interesante. Investigaciones recientes nos muestran que dentro de los sueños lúcidos, el soñante puede también comunicarse con el mundo normal, digamos. El investigador puede comunicarse con el soñante. Ahorita platicaremos un poquito de esto. Es fascinante, está raro, pero ya se ha podido dar. Platicaremos un poquito acerca de estas investigaciones. Y de hecho hay laboratorios de los sueños o laboratorios de trastornos de los sueños. Pero primero un contexto histórico, hablar de los sueños en la cultura de los sapiens, porque claro que es fascinante, claro que ha sido fuente de inspiración y misterio, pero es otro mundo al que vamos diario prácticamente. Todos soñamos, aunque no nos acordemos. Hay diferentes razones por las cuales nos acordamos o los olvidamos. Hay un mecanismo interno en el cerebro hecho para que se te olvide prácticamente en cuanto te despiertas, aunque hay algunos sueños que se quedan contigo para siempre. Pero algunas culturas han tenido diferentes interpretaciones y en diferentes momentos hemos tenido diferentes explicaciones. ¿No es así, Maritza? Sí, fíjate que me daba cuenta ahora que dices como la diferencia entre el mundo real o qué es la realidad. Entonces, eh, yo preferiría hablar de la experiencia onírica, ¿no? Es decir, la experiencia de tener sueños. Y la experiencia onírica, entonces, es una experiencia que se ha vivido y se ha estudiado de maneras diferentes en todas las culturas de los sapiens. Entonces, por ejemplo, pensemos en los egipcios, los griegos, los romanos, quienes creían que los sueños eran, bueno, estoy como sintetizándolo, pero maneras de comunicarse con los dioses o con los espíritus, y acá tenían una función importante los sueños. Eran útiles para tomar decisiones o para predecir el futuro. Si damos un brinco a la Edad Media, vemos que los sueños, especialmente, bueno, en la Edad Media, en un contexto católico, cristiano, se interpretaban como una manera de comunicarse con Dios o con el diablo, ¿no? Sí hay que hacer la precisión ahí de cristiano.
Sin embargo, si brincamos a un contexto islámico, vamos a ver que estudiosos como Ibn Sirin interpretaron los sueños como un medio para evocar esos sentimientos que están reprimidos y que no se pueden expresar en el tiempo consciente o fuera de la experiencia onírica, ¿no? Y esa misma idea me parece interesante porque vuelve a aparecer a finales del siglo XIX con Sigmund Freud. Entonces, ya en un momento anterior platicábamos Víctor y Sergio sobre cómo tratar a Freud, ¿no? A esta persona, este estudioso que desarrolló la teoría del psicoanálisis, y si pensarlo realmente como eh, pseudocientífico o como científico, ¿no? Como que hay una parte importante de subjetividad y de interpretación, digamos, personal que puede variar en el psicoanálisis, que por lo menos a mí, no sé a ti, Víctor, o sea, elude lo meramente científico que tiene un método, o no sé cómo lo veas tú. Sí, no, por supuesto que las definiciones de ciencia no funcionan en ese tipo de estudio, porque no hay regularidades, no hay patrones que se repitan, no se encontraron maneras de que después se pueda aplicar en otro lugar, no es falsacionable, no es replicable, Ujú. tiene todas las características de una pseudociencia. Lo difícil aquí, y a mí me gusta siempre decir que yo de psicología y de neurociencias no sé mucho y me interesa. Y entiendo que en la psicología es una de las disciplinas en donde hay una línea muy difusa entre lo que es y lo que no es una ciencia experimental. Es más interpretativa la manera de aproximación que tuvo Sigmund Freud, que sin duda de tener mucho valor y cualquier psicólogo que nos esté escuchando pudiera tener una opinión más extrema para un lado o para otro, más a favor o en contra de ello, pero sí tiene un gran trabajo de interpretación de los sueños. Por aquí tengo uno de los 4 tomos que que va con eso, que va con más de interpretación y no de aprovechar regularidades experimentales. Lo que era común en su tiempo, digo, no existían los mecanismos, los dispositivos, ni los conceptos necesarios como para que llegaran a mediados del siglo XIX o principios del XX, llegaran a las conclusiones que se están empezando a llegar o que se encontraran las evidencias que se están empezando a encontrar hoy. Por ejemplo, en las últimas décadas tenemos dispositivos que pueden medir la actividad eléctrica cerebral, eso que llamamos electroencefalograma. Te ponen unas Ujú. cositas aquí pegadas, ni siquiera tienen que estar por dentro, o sea, pegadas, y se dan cuenta por la diferencia que hay en la electricidad que llega a la piel, se dan cuenta, y aparte hay unos que pueden medir más adentro, y además existe la resonancia magnética, se pueden dar cuenta de qué partes del cerebro están activas y cuáles partes no están activas y llevar una medición precisa. Eso no existía antes, así que con nuevos instrumentos tenemos nuevas nuevas oportunidades de saber qué está pasando en el cerebro, ¿no? Eso no tenían antes Justo. y estas regularidades se han encontrado muy recientemente y en los sueños, como en muchos fenómenos de la naturaleza, pues antes suponíamos, había suposiciones más educadas y había suposiciones más fantasiosas, pero al final de cuentas todas eran suposiciones porque no se podían replicar ni se podían experimentalmente atajar o detallar de la manera en la que se está empezando a hacer actualmente. Sí, apenas con la instrumentación que se desarrolló en el siglo XX, ¿no? O sea, que es como que un mundo que apenas empezamos a explorar. Con la investigación moderna, los científicos están, bueno, comenzaron en el siglo pasado a estudiar los sueños de manera más sistemática. Entonces vemos que empiezan a usar técnicas, como ya dices, la electroencefalografía, que mide la actividad cerebral durante el sueño. Entonces llegamos a lo que me parece un punto fundamental en el entendimiento de los sueños, que es la etapa de movimiento rápido de los ojos, ¿verdad? Ujú. El REM, REM, el ajá. sueño REM, y que nos permite meternos, bueno, científicamente a este mundo de los sueños. Solo para terminar el asunto, digamos, como de contexto histórico y a lo mejor social, em, a mí como historiadora me parecen súper interesantes los estudios que abordan de manera histórica los sueños, porque para los historiadores muchas veces es como está sujeto a debate cuáles pueden ser las fuentes o los documentos o los objetos que nos permiten acercarnos a lo histórico. Entonces, vuelvo a la al debate del inicio de mi intervención, como que qué es lo real y qué no.
¿Es más válido, haz de cuenta, un papel que alguien escribió para escribir la historia o es válido un sueño, ¿no? Entonces, ha habido historiadores y, bueno, estudiosos de lo histórico como Alain Corbin, que se acercan a los sueños, particularmente aquellos que tienen personas que vivieron regímenes de terror, Ah, como en la Rusia stalinista, ¿no? O Reinhard Koselleck se acerca a los sueños que tuvieron las personas, los súbditos del Tercer Reich, que vivieron en campos de concentración. ujú. Alain Corbin escribe sobre cómo cambiaron los sueños después de la Revolución Francesa y adquirieron como tintes muy políticos. Entonces, creo que, bueno, yo me quedo pensando en esa sutil diferencia entre decir la experiencia onírica, que Ujú, es real, ujú. y bueno, lo real, ¿no? Ahí hay un debate que me parece interesante. Pero sí, pues los sueños como experiencia, con una perspectiva científica, apenas nos vamos acercando a ellos, ¿no? Sí, y estoy de acuerdo contigo que la experiencia onírica es una buena manera de definirlo, y la experiencia consciente, aunque la palabra consciente es problemática por sí misma, no la hemos definido ni en este podcast, ni en la historia de una manera en la que podamos decir esto es lo que sabemos que es conciencia, según entiendo. Apenas nos estamos empezando a dar una idea y apenas se está empezando a configurar. No es que no existan estudios, pero todavía no son concluyentes, pero vamos a llamarle conciencia al hecho de que estás seguro de que estás aquí y que estás consciente de tu entorno, que en la experiencia onírica no sucede así. Es que los sueños son muy raros, ¿no? ¿Te acuerdas cómo es en los sueños que estás en un lugar y de repente estás en otro y no te lo preguntas? O que Y estás hablando, o que estás revuelves a hablando tu con alguien que compañero no de la existe. escuela, con tu Ajá. compañero del trabajo, con tu vecino y ellos en la vida se han visto, pero en tu sueño están platicando y te ayudan a hacer cosas, ¿no? O sueñas que estás desnudo. Es esa, No, yo eso me no me ha acuerdo, pasado, pero yo me acuerdo que en la escuela seguido me pasaba que soñaba que ya llegaba al salón y no traía la mochila y se me hacía terrorífico. Llegar sin mochila a la escuela era como un gran error. ¿Cómo me pude haber venido sin mochila? Y creo que una vez sí me pasó en la realidad. Y luego también como que se confunde uno entre realidad y sueño de las cosas que pasaron hace mucho. El cerebro, al parecer, tiene un mecanismo para que nos olvidemos de los sueños más rápido de lo que nos olvidamos de las memorias que construimos en la vida consciente, en el día a día, digamos. Y qué bueno que suceda así, porque si no nos confundiríamos. Si no, sería más seguido que te pase que no te acuerdas si lo viviste o lo soñaste. Causaría una gran confusión y un gran estrés. Y el cerebro tiende a reducir el estrés. Y de hecho tiene que ver con para qué soñamos. Los sueños son una especie como de campo de juego para tu cerebro y para tu percepción, mientras el cuerpo descansa. Y el cuerpo tiene que recuperarse, pero no nomás nos referimos a los músculos, a los órganos internos, nos referimos al órgano principal. a la memoria, al cerebro. El Qué cerebro bueno tiene que que darse dices eso, Víctor. mantenimiento. Ajá. Me quedo pensando, no sueñan igual los niños que los adolescentes, que los adultos, que las personas de la tercera edad, ¿no? Ese proceso biológico de descanso, de reposo, de reparación del cuerpo, dicen los especialistas. Pues un niño que toda la mañana se la pasa en la escuela, o un obrero que toda la mañana se la pasa en la fábrica, o un hombre que todo el día está en su taxi manejando, o nosotros que todo el día estamos en una universidad o leyendo o escribiendo algo, pues son diferentes las actividades que desarrollamos y las cosas con las que nos relacionamos. Y también estaba leyendo por ahí mucho tiene que ver también tu cuestión fisiológica, ¿no? La hora a la que te duermes, la hora a la que te levantas, para alcanzar estas 5 etapas, estas 5 fases que se dice que tiene el sueño. Depende de la actividad que tú realices diaria, es también la calidad de tu sueño, ¿no? Y cómo estás acostumbrado a realizarla. Un hombre que se la pasa toda la noche trabajando como velador, modifica su ciclo de sueño. Un policía, un hombre que maneja una ambulancia, alguien que trabaja toda la noche, no es igual su sueño a alguien que toda la mañana hace deporte, por la tarde estudia, descansa una cantidad de 7 a 8 horas. Son diferentes todos estos ciclos. Es decir, todo está también condicionado por el rol social y las condiciones de la realidad que todos los días desarrollamos. Y también depende si cenaste mucho, si te dormiste preocupado, si tienes algo que hacer en la mañana. Así Todo es. eso, todo eso influye en la calidad del sueño. Y una cosa muy importante es tener higiene del sueño. Dormirse a cierta hora y levantarse a cierta hora y que sea la misma constantemente Patrones. es lo ideal para el cerebro. Y hay una cosa bien importante que es
muy malo estarte poniendo alarmas y otros 10 minutitos y otros 10 minutitos, porque en Claro, 10 minutitos el estás cerebro no corto. descansa, no alcanza a entrar a la fase completa de sueño, que más o menos todo esto requiere de por lo menos 40 minutos para que entres a todo el estado en el cual de veras descansas y por eso después nada más, pues te dormiste otro ratito, pero te levantaste peor. Eh, ya lo mencionó Maritza, dentro de las fases del sueño hay una que se llama de movimiento rápido ocular o movimiento ocular rápido, en español sería MOR, en inglés se llama REM, Rapid Eye Movement, que es de esas cosas que definen tal cual, ¿no? Es porque se mueven los ojos mucho. Cuando ves a una persona dormida y que se le mueven los ojos, a eso nos referimos, que todavía está profundamente dormida y que puedes verle movimiento en los ojos. Y ahora sí vamos a hablar de los sueños lúcidos porque a mí me parecen fascinantes por muchas razones. Una de ellas es porque nos han dado una idea más de cómo comprender los sueños y cuál es el mecanismo de la percepción dentro de los sueños. ¿Sabes por qué se mueven los ojos? Acabamos de descubrirlo, esto es muy reciente, por eso a mí me parece fascinante porque estamos abriendo una nueva frontera, así, ahora sí que un nuevo mundo. El movimiento ocular rápido sucede porque cuando tú estás dormido, el cerebro desconecta todo el cuerpo. Por eso si estás soñando que corres, no está tu cuerpo tratando de correr. Sigue acostado, dormido, ahí babeando. Pero los ojos no se desconectan y cuando estás en la etapa más profunda del sueño, lo que estés viviendo en el sueño se manifiesta a través de tus ojos. Por ejemplo, si estás soñando que ves un partido de tenis, tus ojos se moverían para un lado y luego para otro, siguiendo la pelota de tenis. Y en el sujeto, digamos, ahí acostado en la cama babeando, se le verían mover los ojos de un lado para otro porque el soñante está viendo un partido de tenis. Esto esto fue, en inglés le llaman groundbreaking, o sea, fue una revelación o más bien un hallazgo importantísimo para las personas que estudian los sueños. Y ya voy a mencionar de una vez aquí a Stephen LaBerge, que en Stanford hizo un doctorado en psicofisiología y escribió un libro muy interesante sobre los sueños, pondremos la referencia, en el que dijo, a ver, bueno, pues entonces cuando ya está en REM, cuando ya está en el movimiento ocular rápido, ya está en la etapa de sueño profundo, que es donde suceden los sueños, o sea, no sueñas desde que cierras los ojos, ni sueñas todo el tiempo que estás dormido. Los sueños suceden durante cierta etapa del sueño y es cuando más descansa el cerebro y es cuando se va. Entonces, lo que hace es, en cuanto el sujeto de investigación, porque él hizo esto en un laboratorio de los sueños, para buscar regularidades y que no fueran interpretaciones que solamente aplican para una persona y que no nos vayan a servir a todos los demás en el resto de la historia, buscó regularidades. Y las regularidades que encontró, que son varias, son las siguientes. Cuando está en movimiento ocular rápido, ya lo más seguro es que esa persona esté soñando. Así que, de esa manera, vamos a medir con el electroencefalograma, vamos a medir sus ondas cerebrales, ya sabemos que ahí está soñando. Pero encontró que le puedes avisar al soñante que está soñando. Eso es una cosa bien interesante. Puedes provocarle sueños lúcidos y le provocó sueños lúcidos a todos los que estaban en su laboratorio, no con 100% de efectividad, pero sí con una efectividad altísima, mucho más de la que sucede en la naturaleza. Pero a ver, rápidamente, definamos. ¿Qué son los sueños lúcidos? Un sueño lúcido es cuando te das cuenta que estás soñando, así de simple. Cuando estás soñando y de repente dices, no, a ver, esto está raro, esto ha de ser un sueño. Casi no pasa, porque cuando estás soñando aceptas la realidad como se te presenta. Así como yo acepto la realidad que está sucediendo en este momento, acepto que aquí enfrente tengo micrófonos, estoy platicando con mis amigos y compañeros Marita y Sergio, la acepto, no la cuestiono. Y en los sueños hay un mecanismo como que hace que no te importe que pase volando un elefante o que acabas de saludar a alguien que hace mucho no ves y no conocía al otro que está a un lado. ¿Por qué no te das cuenta? Pues ahí hay un mecanismo que te hace tranquilo, ahí síguele, ¿no? Y básicamente el cerebro está drogado, produce sustancias que te desconectan del cuerpo, que te permiten relajarte y que te dejan volar. Algunas de esas sustancias están siendo investigadas y no tenemos todavía toda la lista completa ni los datos concluyentes, pero bueno, estás más o menos ahí en un estado en el cual no te lo preguntas mucho. Pero a veces te das cuenta, a veces hay algo que te dice, oye, no, esto está raro, esta persona ya no existe o este lugar yo nunca he ido, esto es un sueño. Y lo interesante es que cuando te das cuenta que es un sueño, puedes tomar control de ese sueño, puedes hacer lo que quieras, porque al final de cuentas los sueños es un sueño es un mundo creado por tu cerebro en el cual todo lo que sucede lo estás creando tú y puedes tomar control de ellos. Entonces, una vez que empezaron a investigar y medir, pudieron comunicarse con el soñante
Y eso es bien interesante porque nos dimos cuenta que, por ejemplo, el mito de que los sueños duran 3 segundos, pero que creíste que fueron muchas horas, es lo que creíamos. No es cierto. Los sueños, al parecer, suceden en tiempo real. Y ahorita les explico cómo lo encontraron. Pero lo Pero interesante Víctor, entonces, ¿te sí, sugieres que entonces, si te entiendo bien, como que estos sueños lúcidos, si yo no los tengo naturalmente, ¿hay alguna manera de inducírmelos, así es. Normal, químicamente sí, sí, o? sí, sí, hay técnicas que ahorita platicaré 2 o 3 de las que proponen los Ujú. investigadores y platicaré algunas de las que me han funcionado a mí. Naturalmente te va a dar un sueño lúcido de vez en cuando, una vez al año, una vez cada 5 años. Hay quienes nunca los han experimentado, hay quienes los experimentan continuamente. Y hay maneras de provocártelos. ¿Para qué quieres provocarte un sueño lúcido? Bueno, nada más por la pura curiosidad, puede ser. Otra es para aprovechar porque de todas maneras todas las noches sueñas. El sueño sirve para algo y sueñes lo que sueñes te va a servir igual, pero ¿por qué no aprovechar y tener un sueño en el que puedas volar, por ejemplo? Hay quienes los aprovechan para tratar estrés postraumático, para pelear contra fobias, para practicar cosas, por ejemplo, el miedo, el pánico escénico. En un sueño lúcido sueñas que estás ante un público de miles de personas y practicas tu discurso 3, 5, 10 veces y cuando lo tengas que hacer en la realidad, ya no te vas a sentir como si fuera la primera vez. Ese tipo de cosas practican los onironautas, así les llaman. Ujú. Entonces, si un sueño lúcido sucede por naturaleza, de vez en cuando y por accidente, pero lo puedes Órale. provocar. ¿Qué técnicas hay para provocarlo? Bueno, esto es una de las cosas más interesantes. En los sueños las cosas no funcionan igual que en la vida vigilia o en la vida consciente. Por ejemplo, en los sueños no puedes leer. En los sueños no, los números y las letras no los interpreta igual el cerebro. Por aquello de que está el cerebro drogado para dormirse. Entonces, una de las técnicas más eficientes para saber que estás soñando es hacer un reality check, una prueba de realidad. ¿Cuál es la prueba de realidad? Así de simple. Tienes que poner a prueba a ver si lo que estás viviendo en este momento es real o no. ¿Cómo puedo saber si este momento, lo que estoy viviendo es real o no? Estoy viendo aquí la pantalla del Date Zoom un en donde estoy. pellizco. Me pellizco. Sí, no, lo del pellizco parece que no es cierto, pero lo que sí funciona y lo vemos, por ejemplo, en la película Waking Life. Es una película muy interesante que aborda muchas facetas de filosofía, psicología, sociología, pero por ahí hay una escena en donde el personaje explica cómo él se da cuenta de cuando está soñando. Los apagadores de luz de las habitaciones no funcionan en los sueños. Entonces, si yo cuando salga de esta habitación prendo y apago 10 veces, 5 veces la luz, Voy a voy a ver, checar. ajá, checa. Entonces, prendes y apagas y te das cuenta, sí, sí funciona. Ok, el apagador funciona. Entonces, resumen, esta es la vida normal, la vida vigilia, despierta. Si lo haces varias veces antes de irte a dormir, lo vas a volver a hacer durante tus sueños. A veces sí, a veces no. Pero si lo haces antes de irte a dormir, en algunas ocasiones lo vas a volver a intentar en los sueños y de repente te vas a dar cuenta que no funciona. Entonces la clave es, si alguna vez el apagador no funciona, lo más seguro es que sea un sueño. Ese es el tipo de técnicas que utilizan. Y una mucho más eficiente, ya rápidamente para cerrar, digamos, esto de las técnicas, es leer algo. Por ejemplo, aquí tengo un mouse, ahí tiene la marca del mouse. Voy a leer, dice Tecnoson. Volteo para otro lado. Luego vuelvo a voltear, dice Tecnoson. Y luego vuelvo a voltear y sigue diciendo lo mismo. Leer 3 veces una palabra es algo que solo puedes hacer cuando estás despierto. En los sueños siempre va a cambiar. Desde la segunda vez, 99% de las ocasiones no puedes volver a leer la misma palabra 3 veces. Esa es una buena manera para saber si estás soñando. De hecho, es la más efectiva de todas para mí. Y así lo explica Stephen LaVeche también. ¿Por qué? Porque en cualquier momento puedes voltear a ver algo y leerlo 3 veces y ya te das cuenta, estoy despierto. Y cuando no funcione, es que estás dormido. Y si estás dormido y si es un sueño, viene lo interesante. En el sueño puedes adquirir lucidez y puedes adquirir control. Y también, si lo haces correctamente, puedes evitar que te despiertes, porque muchas veces te emocionas y te despiertas. ¿Y qué puedes hacer? Pues lo que sea, puedes volar, puedes cambiar el cielo de color, puedes comer todo lo que quieras sin engordar, lo que te antoje, ¿no? Puedes hacer muchas cosas, pero además de lo lúdico, de lo divertido y lo interesante de lo que se puede hacer en un sueño, también tiene aplicaciones terapéuticas.
vamos a platicar tantito de una aplicación que hacen, que han investigado en la UNAM, en el Laboratorio de Trastornos del Sueño de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde han aplicado esto de los sueños lúcidos para tratar estrés postraumático. Mira, vamos a ver lo que nos platica la investigadora. Para hablar más de esto a detalle con alguien que tiene estudios científicos sobre el tema, he invitado a alguien, una de nuestras amigas, las Sapiens, Miriam Alcántara. Miriam es médico por la Universidad de Anáhuac y tiene una maestría en psicología, es doctorante en neurociencia de la conducta y ambas las ha hecho, estos estudios de sus posgrados, en laboratorios del dormir o laboratorios de trastornos del dormir o laboratorios del sueño. Miriam, para empezar, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Cosas de Sapiens. Muchas gracias por invitarme. Em, Sí, pues pues aquí estoy para que me... sí, precisamente Miriam, te hemos invitado pues, a partir de que yo leí un artículo por ahí en Gaceta UNAM de tus estudios para tratar un padecimiento específico con sueños lúcidos, pero antes que nada, platícanos, ¿cómo es esto de que un laboratorio del sueño, un laboratorio de trastornos del dormir, cómo es y cuáles métodos utilizan ustedes para aprovechar el estado onírico y después hacer una aplicación práctica, médica y hasta terapéutica? Ok, un laboratorio de sueño puede ser un área donde hacemos estudios clínicos, o sea, donde damos diagnósticos a las personas que tienen alguna enfermedad o alguna, pues sí, algún padecimiento del dormir, o pueden ser laboratorios experimentales donde hacemos investigación y hacemos experimentos de sueño. Entonces podemos medir y lo que hacemos básicamente en los laboratorios es medir, bueno, todas las variables que podamos Ujú. mientras estudiamos las 8 horas de sueño. Y eso lo podemos hacer en humanos, en primates, en ratas o en moscas. ¿Medir cómo? ¿Qué parámetros y cómo? ¿Qué instrumentos se usan? Utilizamos el electroencefalograma, utilizamos sensores para la respiración, electrodos, un micrófono para el ronquido y por si hablamos, tenemos sensores en los ojos para medir los movimientos oculares y también electrodos en brazos y piernas para Ujú. medir los movimientos. Más el del electroencefalograma van directamente sobre el cráneo. El electroencefalograma sí son Ujú. electrodos que miden la actividad eléctrica cerebral. Ok, Y, por ejemplo, cuando hacemos un experimento, pues queremos saber más de todo lo que pasa en el cerebro y ponemos 20 electrodos. correcto. Cuando hacemos un estudio clínico, ponemos 3. Ujú. Ok, entonces explícanos un poco de tu investigación durante tu maestría en psicología y con residencia en trastornos del dormir que hiciste en la Universidad Nacional Autónoma de México, un poco acerca de este estudio de los sueños lúcidos para tratar estrés postraumático, ¿es así? Sí, bueno, hicimos un estudio exploratorio porque en una maestría, las maestrías se hacen en 2 años y los estudios experimentales toman más tiempo. Entonces, lo que hicimos fue una propuesta para utilizar las técnicas de Stephen LaBerge, que son técnicas de meditación, para inducir sueños lúcidos en las personas que tienen estrés postraumático. El estrés postraumático, dentro de su gama, digamos, sintomática, tiene un síntoma que es muy peligroso y poco tratado, que son las pesadillas. Entonces, las mujeres tienden a tener más pesadillas y es por eso que nos dedicamos el experimento a las mujeres y también son, son un grupo, bueno, somos un grupo en el que se experimenta poco porque se nos considera inestables, sujetos inestables, que pues no está tan padre porque no somos. O sea, sí, sí se pueden hacer experimentos, sí se puede hacer investigación en población femenina. Específicamente, entonces, estudio de maestría fue con población femenina. ¿Quiénes son sujetos a este tipo de investigación? O sea, estrés postraumático con pesadillas, específicamente, Ujú. ¿y cómo les inducen los sueños lúcidos? Ha sido una explicación breve. Ya mencionamos hace un momento a Stephen LaBerge con estas regularidades que encontró en su laboratorio de los sueños, como esto de que dentro del movimiento ocular rápido, esa fase, es cuando suceden la mayoría de los sueños lúcidos y que incluso pudo comunicarse con el soñante o avisarle que está soñando. Pero a lo mejor mencionar algunas de las técnicas que sí te han funcionado y que se usan en el laboratorio para inducir el sueño, por favor, ¿nos explicas algunas?
Normalmente no se inducen los sueños lúcidos en el laboratorio de sueño. Ajá. Eh, Hay mucho, o sea, lo que ahorita se hace de manera regular para inducir o para entrenar a alguien en los sueños lúcidos es darle varias prácticas conductuales que puede hacer en casa y que puede reportar después en un diario de sueño que se tienen los sueños lúcidos. Ahora, estudios que se han hecho en la misma línea posteriores a mi tesis, sí se han hecho polisomnografías, estos estudios de sueño en los que se ponen los electrodos, Ujú. y no han observado diferencias en el electroencefalograma, por lo menos midiendo los registros básicos, tal vez con estudios un poquito más detallados se podrían ver, pero no se ve diferencia evidente en el electroencefalograma de alguien que está teniendo sueños lúcidos y de alguien que no los está teniendo. Ah, ok. Se ve igual en el Se ve electroencefalograma. igual. Ujú. Ok, Tal vez con otras mediciones se podría ver, pero así de buenas a primeras no se ve. ok, entonces entrenamiento previo, el que se da relacionado con el estudio de Stephen LaBerge, Que es decías, un tipo de meditación. un tipo Tipo de de meditación. meditación Ujú. que cuestiona el presente y induce a ser más, digamos, consciente de lo que está a Ujú. nuestro alrededor y de cuestionar todo el tiempo la realidad que vivimos. Ok, sí, eso es lo que a mí me parece interesante y un par de, digamos, métodos, hasta los he probado y funcionan, es acostumbrarte a preguntarte si esto que estás viviendo en este momento será un sueño o no. O sea, si estás Ujú, viviendo la realidad onírica o la realidad normal. El ujú. hecho de que te lo preguntes hace que cuando estés soñando también te lo preguntes y habrá indicadores que te digan, habrá señales, como dice el meme, ¿no? Habrá señales que te digan que eso es un sueño. ¿Como cuáles señales, por ejemplo? Hay que mencionar algunas. Ah, por ejemplo, el ver las manos, ver nuestras manos puede ser una experiencia extraña. Normalmente nuestras manos tienen aspectos o nuevas arrugas o cosas que podemos Ujú. notar que se ven diferentes en los sueños. Abrir puertas, tratar de llegar a algún lado. Había alguien que sugería encontrar un baño, pero no creo que sea muy buena idea, porque probablemente no lo encuentres. Eh, eh, pues sí, tratar de llegar a algún lado, tratar de... El simple hecho de que tengas la conciencia de buscar algo Ujú. o de intentar hacer algo y que funcione de manera diferente y que te des Sí, cuenta, eso ya sí. indica un grado de lucidez. Porque normalmente lo aceptamos el sueño como va, ¿no? Y a veces pasan cosas muy raras que deberían de hacernos darnos cuenta que esto que está pasando está raro, pero si no tienes el entrenamiento previo, quizás simplemente dejas que pase, como por ejemplo, abres la puerta y estás en otro lugar, en otro ecosistema, en otro paisaje, y no te importa, continúas la historia. Uno de los trucos estos que leí también en el libro de Stephen LaBerge, que a mí me funcionó, es esto de leer, porque es difícil leer o hacer cuentas, o cuentas que están sobre un papel. Entonces, leer 3 veces la misma cosa, o sea, incluso puede ser una frase, ya lo expliqué aquí durante el episodio, aunque sea una frase o incluso una palabra, pero si la lees a la tercera vez que la leas, o sea, la lees una vez, te volteas por otro lado, la vuelves a leer, te volteas por otro lado. A la tercera vez que volteas casi siempre, 90 y tantos por ciento de las ocasiones, habrá cambiado o se habrán movido letras o algo, ¿no? Entonces, bueno, si se mueven letras en lo que estás leyendo o cambia lo que estabas leyendo, O si no puedes leer. o si no puedes leer, es un buen indicador de que quizá eso que estás viviendo es un sueño, ¿no? Bueno, Ujú. ¿y cómo se aplica? Esto se convierte en una terapia, algo útil para la salud mental? Así es, y tiene sentido, porque el sueño amor, que es el sueño de movimientos oculares rápidos, que es donde más tenemos sueños, digamos, estructurados, en donde cuando más soñamos, tiene la característica esta de que no nos demos cuenta de que estamos soñando, porque el área prefrontal de nuestro cerebro está como apagada, Ujú. está descansando. Entonces, por eso no tenemos este pensamiento racional. Esa área del cerebro es la que se encarga también de, en mecanismos de ansiedad, de ansiedad o de estrés postraumático o de trastornos de salud mental relacionados al trauma, es la misma que se encarga de controlar nuestras reacciones emocionales. Ah.
y esa área está hipoactivada o activada de manera irregular y por eso hay áreas de nuestro cerebro que pueden disparar de manera muy irregular y no fisiológica. O sea, el miedo nos sirve para sobrevivir y para vivir en este mundo, pero si vivimos con miedo empezamos a disfuncionar. Ujú. Y para que no disfuncionemos está esa parte del cerebro. Si esa parte del cerebro no está funcionando bien, entonces eh, empezamos a tener estas reacciones de ansiedad. Y el hecho de que entrenemos esa parte del cerebro con este tipo de meditaciones o ejercicios que no son en lo absoluto difíciles o retraumatizantes, no es estar hablando de lo que les pasó, de lo que vivieron, sino simplemente es jugar con los sueños, que pueden ser terroríficos, pero también se pueden llevar a otro contexto, este, hace que, de acuerdo a un estudio de 2020, disminuya la ansiedad y la depresión. Y Ok. eso a mí me parece pues bastante prometedor. Ujú. Todavía falta mucha, mucha investigación, pero pues esperemos poder hacerlo. ¿Tú continúas haciendo investigación en ese sentido? Yo quiero terminar mi doctorado para poder seguir con eso, sí. Ok. Ok, ahorita eres doctorante, significa que una vez que termines el doctorado, tu plan es continuar con investigación en este rumbo. Oye, y Sí, ya así como para cerrar, ¿dónde más se hace esto? ¿Quién más estudia? ¿Y qué más o menos otras líneas de investigación interesantes hay en el mundo, tú que estás dentro del campo? pues hay muchísimas. Hay quien, hay mucha gente que se ha preocupado por los sueños en cuanto, bueno, por el sueño en cuanto a la salud mental. Todos los trastornos de salud mental tienen trastornos del sueño. Si no es insomnio, son pesadillas, son movimientos, son despertares y toda la salud mental mejora cuando mejora el sueño y disminuye cuando disminuye el sueño. Ujú. Entonces, hay estudios desde las pesadillas y las alucinaciones en personas con esquizofrenia. Hay estudios de la calidad del sueño en la depresión. Hay estudios de la calidad del sueño en la angustia y la ansiedad. Hay estudios de las pesadillas y el Parkinson, por ejemplo. Las personas que tienen Parkinson tienden a tener un trastorno del sueño muy específico, que es que empiezan a actuar sus sueños y sus sueños son normalmente violentos. Entonces actúan de manera violenta durante el sueño y cuando los llevas al laboratorio y les das una resonancia, por ejemplo, puedes detectar el Parkinson. O sea, Ah, el sueño es todo un mundo porque vivimos 8 horas de nuestra vida y no le ujú. hemos puesto mucha atención. Sí, A ¿verdad? mí Es una gran parte de nuestra vida la pasamos soñando, según entiendo, a menos de algunas excepciones, pero todos los humanos soñamos, incluso también muchos animales, que son los primates o todos los mamíferos sueñan. Eh, yo creo, ¿no? Pues todos los que Ah, tienen cerebro. ok, ok. Es, es un mecanismo, mientras estás descansando, que sucede ahí, es como una recreación que pudiera ser descontrolada, que te puede llevar la marea, digamos, del sueño, de las imágenes que lleguen, pero también puedes adquirir control. Y eso es lo que se nos hizo muy interesante para abordar en este capítulo. Y ese control puede ser en diferentes graduaciones, puede ser poquito, puede ser mucho, puede ser total. Ujú. También el problema es que luego también te despiertes o que no te acuerdes, que son otras cosas que también se pueden controlar y practicar y mejorar, pero algo fascinante es que además de que puede ser divertido, lúdico, entretenido, puede ser útil para tratar o enfrentar padecimientos o trastornos de salud mental. Entonces, pues Ujú. bueno, te agradezco muchísimo que nos explicaras un poco más, Miriam, y que nos dieras estos tips y, Con y mucho estas, gusto. estos detalles de cómo esto se aplica en el laboratorio y en la clínica. Y ojalá que continúes entonces explorando esta vía y mantenemos contacto contigo para que nos platiques por dónde vas. Claro que sí. Bueno, Bueno, muchas gracias, Miriam. Hasta de pronto y nada, gracias por con estar en mucho Cosas de gusto. Hasta Sapiens. luego. Chao. Bueno, esa es una de las aplicaciones que hacen acerca con relación a los sueños como una oportunidad para tratar padecimientos, en este caso estrés postraumático, pero también hay otras cosas como lo que decíamos de las fobias. ¿Qué más se puede hacer? Bueno, al parecer para mí me parece interesante simplemente por lo lúdico. También para la creatividad. Hay muchas personas que dicen que en los sueños es donde encuentran inspiración e ideas.
El hecho de que tenga verdaderamente una aplicación para la salud mental lo hace como un terreno potencial sumamente interesante. ¿Y qué más se puede hacer? ¿Te acuerdas, Sergio, de la película Inception de Christopher Nolan? ¿O la viste tú, Maritza? Ahí ya estamos hablando de ficción, por supuesto, en donde se aventuran a que si tú te conectas al sueño de otra persona, le puedes meter ideas. En este caso, le meten la idea a un empresario de que venda su empresa para que bajen las acciones o algo así, ¿no? Eso de que se pueda conectar una persona con otra, al menos al punto en el que estamos en este momento, no es posible. Todo lo que pasa en tu sueño es en tu cabeza y tú lo estás creando y no estás. Si yo en mi sueño veo a Sergio y le digo, ¿qué onda, Sergio? Te invito a una caguama. Al día siguiente, cuando lo vea, ni se va a acordar que se la debo. ¿Por qué? Porque el que vi en mi cabeza era solamente mi proyección de él, ¿no? Entonces, Pero si sueño con mi novio y despierto enojada con él, el enojo es real, Víctor, eso no es lo es falso. malo. Eso es lo malo y es muy injusto para él. Es muy injusto para, es muy injusto para la otra persona que cuando te despiertes y a lo mejor tenías algo contra ella que fue en los sueños, porque en los sueños todo lo que pasa es creado por tu mente. Todas las personas que veas, eres tú. Es tu recuerdo de ellos, es tu anhelo con ellos. Todo lo que veas, todos los lugares que veas, los estás creando tú. Y no solamente tienes que ir a lugares conocidos, puedes ir a otros planetas. No solamente tienes que respetar las leyes físicas de este mundo, puedes crear nuevas. Los sueños no tienen límite. Es un mundo creado por tu cerebro en el cual puedes hacer pues lo que te alcance a ocurrir. Y soñamos todos los días, todas las noches, pues. A veces no nos acordamos y también tiene que ver con esto de que si te despiertas a medio ciclo REM, es decir, si el sueño se quedó a medias, es el que te acuerdas más de él. Si el sueño se cierra por completo la historia y pasas a lo que sigue, ese sueño ya se te olvida más rápido. Entonces, en los sueños tienes 3 grados que puedes manejar. Lucidez, que tanto te das cuenta, porque puede ser poco, mucho, poco, nada. ¿Qué tanto te das cuenta que es un sueño? Control, ¿qué tanto cambias el mundo en el que estás? Y recordancia. Y en todos hay graduaciones de mucho, poco, nada. Y adquirir mucho lucidez, mucho control y mucha recordancia es de lo más divertido y provechoso que puedes tener con respecto a un sueño lúcido. Bueno, pues vamos cerrando ya el tema de los sueños lúcidos nada más rápido con una recomendación. Yo voy a tratar de volver a inducir un sueño lúcido a través de estas técnicas. Existen también unas plantas, pero que ya tuvimos un episodio acerca de los psicodélicos. Esta es una planta ligeramente psicoactiva, pero no hay nada concluyente, no es, digamos, algo que se pueda usar con seguridad, porque solamente hay experiencias anecdóticas con respecto a ellas, así que no la vamos ni a recomendar ni nada, pero supone que hay ciertos test que te lo tomas antes de dormir y te van a ayudar. Y una cosa que te ayuda, que antes de que te duermas tu cerebro esté ligeramente activo, que significa tomarte no una taza, sino un cuartito de taza de café antes de dormirte o un pedacito de chocolate. Y una técnica más, esta es muy buena. Dormirte, poner el despertador dentro de 1 hora, despertarte y acordarte, hoy voy a tratar de tener un sueño lúcido, voy a practicar una de las pruebas de realidad, la de leer 3 veces o la de usar los apagadores u otras más, una más. Los espejos no funcionan en los sueños. Así que si tú alguna vez en tu experiencia miras un espejo y se ve raro y metes la mano y puedes atravesarlo, estás soñando. Lógicamente estás soñando, no es, no. Sí, Pero estaría difícil. sí, pero la invitación es, cuando pasa alguna de estas cosas raras, ya con la idea de que, caray, esto a lo mejor es un sueño, y el mero hecho de haber escuchado esta explicación probablemente te recuerde, caray, esto a lo mejor es un sueño, vamos viendo si sí o si no. Y yo lo que hago es, brinco y doy una maroma en el aire y luego vuelvo a caer, que eso normalmente no lo puedo hacer. Y ya de ahí, si quieres, te vas volando, lo que sea, ¿no? Así nomás de la nada brinco, doy una maroma en el aire y vuelvo a caer, que es algo que jamás he podido hacer en la vida, pero en los sueños sí. Y esa es la manera en la que yo me doy cuenta que estoy soñando y la manera que puedes controlar tus sueños. Cosas así como en Inception de Christopher Nolan, en la que se conectan varias personas con una droga y con unos aparatos y unos cables, y entonces tú te metes al sueño de los otros, están interesantísimas para la ficción y Christopher Nolan es un maestro para llevarlo hasta sus máximas consecuencias, pero no, eso no es, al menos hasta el momento, lo que se puede hacer en la vida real. Hay muchas otras películas que tratan el tema de los sueños y de sus posibilidades, pero al final de cuentas muchas de ellas son ficción. Y existe un aparato que lo conectas a una app y que te pones unos lentecitos que te ayudan a recordar cuando estás durmiendo, que miden cuando mueves los ojos y flashean un LED azul en una esquinita. Entonces la invitación ahí es, si alguna vez en la vida, en tu experiencia, ves una luz azul,
te están avisando que es un sueño. Esa es la manera en la que le avisan a los oneironautas en los laboratorios del sueño, que están soñando para que se comuniquen de regreso y le digan, sí, aquí estoy soñando y me estoy dando cuenta. Pues yo voy a intentar hacer alguna de estas técnicas esta noche. Todas las noches soñamos, ¿por qué no aprovecharlo e irnos a dar la vuelta en alguna de las diferentes dimensiones a las que podemos visitar con este cerebro de Sapiens que todos tenemos? Pues yo me la voy a aventar a la antigüita como Maritza nos mostró aquella vez. El ¿Cómo? papelito ese de arroz que le ponías una hierbita ahí, le dabas vueltas, lo prendías con un encendedor y pues, eran 4 o 5 sueños, y seguros. seguro. Excelente. Bueno, pues ahí le cerramos, amigos. Que tengan dulces sueños. Dulces sueños, Sí. que se diviertan. Muchas gracias por acompañarnos. Todos los que nos ven a través de las redes sociales somos Cosas de Sapiens. Síguenos también en YouTube. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate. Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.